Muy buenas, bienvenidos a la consulta de MSA. Bueno, en esta vez en una modalidad pues virtual, un poco desde lejos debido a las circunstancias, pero con un programa súper interesante. Y en esta oportunidad vamos a tener de invitado especial al doctor Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista y director médico de Medicina Cardiovascular Asociada, por eso consulta de MSA. Entonces vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante que a todos nos compete y es el coronavirus en extensión. Vamos a hablar de la enfermedad, el tratamiento, la forma de diagnósticos y sobre todo qué propuestas tenemos para resolver el problema. Ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. Estamos de vuelta en la consulta de MSA, en este modo virtual, desde lejos, pero con el interés de comunicarnos de cerca y hablar de un tema súper interesante. Tenemos con nosotros en línea al doctor Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista, quien va a compartir con nosotros el tema importante, el tema que a todos nos interesa saber en extensión, en detalle. Y debido a que hay mucha desinformación, pues el día de hoy lo que queremos es hablar de la parte científica y lo que definitivamente los médicos estamos trabajando de cerca. Bienvenido, doctor Ureña. Para nosotros es realmente un placer siempre contar con su apoyo. Muy bien, gracias por la invitación, Erika. El placer realmente es mío. Qué bueno. Mire, doctor, aunque yo encuentro que casi todo el mundo maneja el tema del coronavirus de alguna manera por la gran información, porque realmente se ha trabajado en que cada persona tenga conocimiento, tenga realmente a mano las herramientas necesarias para prevención, hablemos de principio a fin. Y para eso es importante empezar hablando sobre ¿cuál es la definición, cuál es el concepto de coronavirus? O sea, ¿a qué nosotros llamamos coronavirus y por qué es un virus que tiene un mayor impacto desde el punto de vista de contagio? Bueno, Erika, de hecho, este tipo de información es muy importante que la ofrecerle, y te felicito por esa iniciativa. Hemos sido siempre un programa enfocado en la parte cardiovascular, pero en esta ocasión el reto más grande que la humanidad haya presentado desde la epidemia de la influenza en 1918 creo que amerita una información apropiada. Yo digo que aquí hay dos pandemias. Hay una pandemia del coronavirus, hay una pandemia de desinformación proveniente de las redes sociales que muchas veces provocan conductas que pueden ser perjudiciales para los pacientes. Asumir tratamientos inadecuados, bajar la guardia en cierto tipo de prevención ateniéndose a tratamientos caseros. Todo eso es importante que lo aclaremos y por tanto creo que esta iniciativa te felicito por lo que lo estás haciendo. Pues empezamos con el concepto de virus. ¿Qué es un virus? Yo digo siempre, para mis pacientes les trato de explicarles el tema del virus como si fuera una computadora, que tenemos los virus de computadoras, ¿verdad? Las células de los animales, las células del ser humano, las células de las plantas, tienen una programación. Esa programación define lo que deben hacer y lo que el virus hace es literalmente un material genético envuelto en una proteína que entra a esa célula y altera su proceso. Es decir, reprograma la célula para que haga dos cosas. Una, que se programe para morirse, esa célula de repente ahora va a fallecer por un programa alterado, pero antes de fallecer va a producir suficiente material genético para que salgan otros virus, infecten otras células y así se perpetúa el proceso. Así que es el concepto del virus en general. Es una molécula, un nucleótido que va a cambiar la programación de la célula y va a producir un daño celular y replicación dentro de la célula. El coronavirus en particular, ¿qué lo hace quizás tan letal o tan preocupante? Bueno, dos cosas. Número uno, es un virus que tiende a ser muy infeccioso, es decir, tiene una tasa de contagio muy elevada, más elevada que la de la influenza, más elevada que la de otros virus que hemos visto anteriormente, y tiene una tasa de mortalidad que realmente,
aunque queramos minimizarla, es relativamente alta cuando se compara con virus de las gripes normales. El coronavirus pertenece a una familia de virus que es muy conocida, de hecho producen otras gripes mucho más leves, pero en este caso en particular es un virus que sale de un animal. Hasta ahora la secuencia genética es prácticamente idéntica de ciertos coronavirus en el murciélago y ataca predominantemente la parte respiratoria con consecuencias muy severas en términos de distrés respiratorio, dificultad y hasta colapso y muerte. Interesante, porque para muchas personas que manejan la información del coronavirus, yo recuerdo que está la teoría del murciélago, está la teoría de que si fue una guerra biológica, y en fin, la gente se ha vuelto loca buscando información, buscando origen, cuando definitivamente lo que tenemos que preocuparnos es en la parte próxima que quisiera desglosar, y es en la sintomatología. Yo entiendo que muchas personas se confunden al oír que es tos, que es fiebre, que hay demasiadas otras causas que nos pueden dar tos y fiebre de origen alérgico, de origen gastrointestinal, y entonces se confunden. Como estos son, vamos a decir que síntomas demasiado comunes, ¿qué nosotros le pudiéramos decir a las personas para que fueran puntualmente a pensar en coronavirus? ¿O realmente es que la sintomatología es así y que debemos de estar alertas? Sí, realmente el coronavirus tiene una particularidad. A pesar de que se reproduce en gran cantidad a nivel orofaringe, es un virus que ataca predominantemente el sistema respiratorio. Es decir, que un alto porcentaje de los pacientes van a tener síntomas respiratorios. Y específicamente la tos y falta de aire son los dos síntomas que más deben preocupar, junto con la fiebre. Pero hay una mayoría de síntomas que pueden presentarse, entre ellos básicamente dolor de garganta. Sabemos que hoy día también pueden presentarse síntomas gastrointestinales como diarreas, dolores musculares, sensación de fatiga. En general, si el paciente tiene síntomas que sean suficientemente severos en términos de fiebre o de tos, debe acudir básicamente a un médico o a hacerse para que evalúe la posibilidad de hacerle la prueba. Usualmente se hacen otras pruebas primero y luego se pasa el coronavirus. Ahora bien, ¿quiénes son los que más nos preocupan? Son aquellos pacientes de alto riesgo que si tienen síntomas hay que tratar temprano de estratificarlos porque son los que pueden tener más complicaciones. Así que en general, hoy día, con esta sobrecarga que ha habido del sistema en países desarrollados, el paciente joven que presenta síntomas, aunque sospechen que tiene coronavirus, en general lo que se hace es que se trata sintomáticamente. Algo para la fiebre, algo para la tos y aislamiento, obviamente, para prevenir que pueda continuar infectando a otros pacientes. Comprendo. Entonces, hablando de eso, de los pacientes de grupos de riesgo, esta es otra pregunta de gran importancia, porque toda persona que tiene diabetes, toda persona que padece de hipertensión arterial, están ahora mismo en estado de alerta, pero no de alerta, de paranoia. Y esto tiene que ver, incluso lo había investigado anteriormente, de que no necesariamente estos pacientes tenían más riesgo de contagio, pero sí que tenían mayores complicaciones si contraían el virus. Estos son los dos grupos que más han llamado la atención, pero hay otros grupos de riesgo. ¿Y cuál es realmente el llamado de alerta que se le debe hacer a estos pacientes de alto riesgo? Mira, es interesante porque de acuerdo a las zonas geográficas estamos viendo algunas variaciones en parámetros. Por ejemplo, en China el porcentaje mayor de pacientes que tuvo complicaciones fueron los hipertensos. En Estados Unidos estamos viendo una tasa muy alta de diabéticos con complicaciones. Y interesantemente, pacientes de raza negra y hombres, incluso en edades mucho más tempranas. En Italia, por ejemplo, la proporción de hipertensos y diabéticos fue elevada porque tiene una población de ancianos muy elevada. Pero en general, los grupos de riesgo que hasta ahora, vamos a decir las estadísticas, 80% de los pacientes que tienen coronavirus van a tener un síntoma leve y van a tener una enfermedad que es usualmente autolimitada. Existe básicamente un 14% que van a ser graves, que necesitan hospitalización, pero que en general pueden tener una evolución favorable. Y hay un 5% de los cuales sí requieren cuidados intensivos, sí requieren intubación en muchas ocasiones, y son los pacientes de mayor riesgo y con mayor mortalidad. En ese 20%, si nos vemos en la estadística, es donde se encuentran la mayor proporción de pacientes ancianos, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. Ahora bien, ¿tienen ellos más predisposición a la enfermedad? Probablemente sí. Hoy ya sabemos que enfermedades como la diabetes, la misma hipertensión, sobre todo cuando no está controlada, aparentemente hacen al paciente más susceptible a infecciones. Esto lo hemos visto anteriormente con la influenza y probablemente es lo que estamos viendo también con el coronavirus. Así que son grupos de riesgo, son grupos que todo el mundo debe cuidarse, pero en este particular, si usted tiene su abuelita, su padre que es hipertenso diabético, trate de mantenerlo aislado, trate de que no tenga contacto con personas, porque realmente ahí viene el otro aspecto de esto que lo veremos más adelante, de un porcentaje importante de pacientes asintomáticos
que suelen ser portadores y pueden transmitir el virus. Entonces, realmente estos grupos de alto riesgo son los que tenemos que tener más cuidado porque son los que tienen más complicaciones. Ahora bien, no bajemos la guardia. Hay una proporción de pacientes jóvenes que también están teniendo complicaciones y realmente hoy día hay muchas teorías sobre esto. Se habla de mutación del virus, se habla de diferentes cepas, es decir, hay muchas teorías de por qué hay un porcentaje de pacientes jóvenes que también tienen complicaciones y mueren. Entre las teorías que más se aceptan, y esto lo vemos porque tenemos muchos pacientes que son profesionales médicos, técnicos, profesionales respiratorios, técnicos respiratorios, médicos que han fallecido incluso en edades muy tempranas, es que depende mucho de la carga viral. Es decir, mientras más expuesto tú estás, es decir, si yo tengo mucho más exposición al virus, pues es probable que tenga más chances de complicaciones. Recordemos que el primer médico que falleció tenía 45 años, que fue el médico en Wuhan que dio la alerta. El que lo descubrió. Una de las cosas que se dice, bueno, 45 años era en buenas condiciones físicas, sin embargo, se expuso tanto a tantos pacientes que probablemente la carga viral fue mucho mayor, más de lo que su sistema inmune pudo manejar. Claro, poderlo soportar. Completamente de acuerdo. O sea que precisamente por eso, a la próxima pregunta que siempre me inquieta es, ¿cómo puedo contagiarme? Porque ahora mismo hay personas que piensan, bueno, si respiro el aire que circule, si hay tantas personas infectadas, de pronto el aire podría traer consigo el virus e infectarme. No, que bueno, ya no puedo tocar nada, me tengo que mantener aislado. Sabemos que el principal medio de transmisión es el contacto persona a persona. Y mientras más personas, verdaderamente yo tenga contacto, que tengan o que puedan portar el virus, pues mayor es la carga viral. Esa es la realidad, ¿verdad, doctor? O sea, ¿es persona a persona el principal modo de contagio? ¿O es que hemos investigado, hemos demostrado que hay otros modos de yo conseguir contagiarme que superan el contagio persona a persona? Mira, realmente este es un área en evolución. Yo digo en evolución porque es una enfermedad relativamente nueva. Los virus no son nuevos, pero esta enfermedad en particular es nueva. Hay varias cosas que se han ido aprendiendo sobre la marcha. Inicialmente se pensaba que el virus solamente se transmitía por contacto con superficies y contacto con superficies por la saliva y llevárselo a la cara, a la mano. Definitivamente esa es una vía importante, pero no es la única. Hoy día sabemos que el virus también es aerolizado, es decir, cuando usted tose, estornuda, pues dispara una carga viral importante. Y sí hay un tiempo que este virus queda en el aire. Han habido estudios que hablan de media hora y hay algunos estudios que hablan que dependiendo de las condiciones de temperatura, de humedad, del espacio cerrado, puede durar hasta 3 horas en el aire. Así que realmente estamos aprendiendo sobre la marcha. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Sí, el contacto es importante y la distancia que usted mantenga de otra persona tiene mucho que ver. Y de ahí, básicamente, se recomendaba inicialmente 1 metro, ahora se habla de por lo menos 2 metros de distancia, ya que algunos estudios hablan de que puede haber expulsión del virus a esa distancia. Sabemos también que los pacientes asintomáticos, pero que tienen el virus, pueden transmitirlo por la respiración, incluso hablando. Ahí realmente no tiene que toser solamente, sino hablando puede. Por tanto, ese distanciamiento entre persona y persona es importante. Y otro aspecto que quizá hablaremos más adelante, sobre el uso de mascarillas. Es decir, la mascarilla va a evitar que esa persona asintomática pueda transmitir estas partículas de saliva y al mismo tiempo yo también tengo una protección de recibir básicamente estas partículas mucho más que si yo no tengo la protección. Así que las vías de contagio son por la superficie y son también por la vía aérea o la vía aerolizada, podríamos decirlo así. Los contactos con las manos es muy importante y de ahí obviamente lavarse las manos es importante porque cuando yo toso o toco una superficie que tiene partículas, se va como cada vez que, exactamente, y esto hace que se produzca la enfermedad de manera exponencial, que es lo que habíamos visto. Pero eso es lo que preocupa más que nada, la gran infectividad, vamos a decir si existe esa palabra. Claro, el gran alcance que tiene desde el punto de vista de mantenerse vivo. Y la pobre inmunidad, que es un tema que vamos a hablar ahora, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa, doctor, y venimos con más de la consulta de MCA. Un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa.
El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con ustedes, la doctora Erika Pérez, y conmigo me acompaña pues el doctor Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista, quien está desglosando con nosotros el tema de coronavirus de principio a fin. Lo hemos definido, hemos hablado de los grupos de riesgo, hemos hablado de por qué tiene un alcance como el que ha tenido hasta ahora, y ahora lo que queremos es recoger esa parte que veníamos conversando y darle el hilo, continuando con el tema de que la razón principal por la que tiene un alcance tan grande y un nivel de contagio tan alto tiene que ver con que el distanciamiento social de pronto es algo difícil, ¿verdad? De alguna manera de establecer. No todo el mundo lo ha hecho, y eso no es solamente aquí, sino a nivel mundial. Es un virus nuevo, es una enfermedad nueva, y eso ha hecho que la inmunidad de alguna manera esté baja. Usted explicaba, doctor, qué era el virus, de qué se trataba. ¿Por qué nosotros no tenemos la resistencia, doctor, de poder recibir este virus, como por ejemplo pasa con la gripe, y no que necesariamente se desarrolle en nuestro organismo? Hay personas que sí, que permanecen asintomáticas, pero son la minoría. ¿Por qué no tenemos esa fortaleza de recibir este virus? ¿Qué tiene de nuevo esto? Bueno, los virus pueden mutar, y realmente al mutar cambia su estructura, y esto hace que el organismo no tenga inmunidad. ¿A qué nos referimos con inmunidad? Cuando yo me expongo a un organismo, por ejemplo a la gripe, la primera vez que me expongo a ella me va a dar mucho más fuerte que probablemente las siguientes veces que me dé. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar anticuerpos que pueden identificar esto y atacarlo de manera mucho más rápida. Pero los virus tienen la capacidad de mutar constantemente. Por eso, por ejemplo, en la influenza tenemos que vacunarnos todos los años, porque realmente, constantemente el virus está cambiando, y la vacuna hace que tengamos menos complicaciones de este virus como la influenza. Hasta ahora, para el coronavirus no existe una vacuna, y esta mutación, que como dije anteriormente es nueva, ataca predominantemente al pulmón, no tenemos ninguna inmunidad. Así que esta primera fase de una pandemia en general es la que causa mayor mortalidad. Pasó con la influenza a principios del siglo pasado, está pasando con el coronavirus ahora, y probablemente en una segunda fase ya tendremos una mejor respuesta y no tendremos tanta mortalidad. Pero esto es lo que usualmente ocurre con las infecciones cuando ocurren de manera inicial en una población que no ha sido expuesta anteriormente, y hemos visto los ejemplos de la viruela en Latinoamérica, etc. En términos de por qué es tan agresivo y cuáles son las complicaciones que pasan, bueno, el problema es que el virus, como dije anteriormente, tiene predominancia por el sistema respiratorio. Y aquí va a producir dos cosas. Una inflamación masiva. Yo digo siempre, y de forma de explicarlo, esto es una guerra. Nuestro organismo empieza a mandar los soldados, que son los glóbulos blancos, algunos mediadores inflamatorios, y en esa batalla, el campo de batalla sufre, en este caso es el pulmón. Esa inflamación que se produce por el organismo tratando de matar las células que tienen el virus y tratando de combatir el virus en sí, pues afecta lo que es la superficie pulmonar, que tiene que ver con el intercambio de oxígeno, y se produce una inflamación masiva que se conoce como estrés respiratorio. Pero el virus también ataca el sistema cardiovascular, y ahí viene esa, vamos a decir, vulnerabilidad de los pacientes diabéticos, vulnerabilidad de los pacientes hipertensos y vulnerabilidad de los pacientes ancianos, que en general tienen menos reserva cardíaca. El virus puede atacar el sistema cardiovascular en varias formas. Puede atacar el músculo cardíaco, haciendo que el músculo se ponga débil. Puede inflamarlo, haciendo que tenga arritmias. Y en general tiende a exacerbar condiciones de base, como por ejemplo si los riñones están afectados, que es relativamente frecuente en pacientes con problemas cardiovasculares serios. También sabemos que hoy día puede incluso producir síndromes coronarios, es decir, exacerbar episodios como infarto, exacerbar angina estable, llevar edema agudo del pulmón. Algo que era conocido ya con la influenza. Recordemos que la vacuna contra la influenza, por ejemplo, es mandatoria en todos los pacientes que tienen una condición cardiovascular, precisamente porque previene problemas cardiovasculares. Así que esto no es independiente para el coronavirus, es algo que sabemos con otros virus también, pero que el coronavirus en particular tiende a ser agresivo, y un porcentaje importante de las muertes son por causa cardiovascular en los pacientes que están en estado crítico. O sea que una de las principales causas de mortalidad es de origen cardiovascular, y como con cualquier otro virus, cualquier situación o enfermedad que vulnerabiliza
a un paciente que tenga alguna condición de base, lo que va es hacer una cadena de eventos hasta definitivamente que empeorar el pronóstico. Por eso es que los pacientes hipertensos o los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo porque al tener una condición de base pues se exacerba. Eso se entiende bastante claro. Entonces, doctor, siguiendo con la línea de conocer el coronavirus, entendiendo cuáles son las principales complicaciones y que son de origen cardiovascular, hay una pregunta que ha surgido y que la voy a hacer en el medio ahora, aunque tengo muchas preguntas al final por parte de muchas personas que han querido resolver estas inquietudes, y es que se supone que la fisiopatología, y para hablar de eso de manera llana, la razón principal por la cual el coronavirus aumenta la mortalidad, aunque se entendía que era de origen respiratorio, según algunos audios e informaciones internacionales, se ha sugerido que tiene un origen más embólico, más desde el punto de vista de formación de coágulos, ¿verdad? Que se comporta como un tromboembolismo y que esto es lo que ha producido la mayor mortalidad de pacientes. ¿Cuál es la opinión suya con respecto a esto? Es una verdad media, Erika. Realmente no hay duda de que el coronavirus tiende a producir un estado de hipercoagulabilidad. Hay dos cosas que se evidencian en esto. Hay un factor que se llama dímero D que medimos, que en general tiende a elevarse mucho y en los pacientes es un factor pronóstico. Es decir, si está más elevado, pues tiene más mortalidad. Sí han habido casos, incluso una de nuestras colegas, doctora Mejía, nos reportó un caso reciente de un paciente que se presentó con una embolia pulmonar como primer síntoma de coronavirus. Y yo he tenido pacientes cuya manifestación ha sido precisamente fenómenos embólicos. Así que no hay duda que la embolia juega un rol, pero no es el único rol. El distrés respiratorio es real y las autopsias que se han hecho demuestran que realmente existe un estado inflamatorio muy severo. Yo escuché, a mí me han mandado ese audio como 35 veces y ahí vamos a la desinformación. Realmente se cuestiona el uso de ventiladores. Señores, cuando uno tiene que usar un ventilador es cuando ya no hay otra opción. Uno no usa ventiladores de manera liberal, al contrario. Es un claro, no es preventivo el uso de ventiladores. Lo utilizamos ya cuando el paciente tiene una oxigenación que no da más, cuando ya está entrando en falla respiratoria y definitivamente salva vidas. Y de hecho hay un artículo muy interesante de China, de Wuhan, en esa primera fase de la epidemia, donde los pacientes que no pudieron recibir ventiladores a tiempo, la mortalidad fue casi de un 50% versus un 20% de los pacientes que pudieron recibir ventiladores. O sea, ese recorte de ventiladores, por lo que nos preocupa tanto y tenemos que tener ventiladores disponibles, es porque precisamente es un elemento que salva vidas. No nos confundamos con eso. Y eso definitivamente. Así que sí, existe un componente embólico, pero el componente inflamatorio es importante. El síndrome de estrés respiratorio es real. Las autopsias están ahí, demuestran claramente la inflamación y los cambios crónicos que se generan a nivel de los alveolos y impide la oxigenación. Por el cambio respiratorio. Un elemento adicional que sabemos hoy día es que también afecta la forma de la hemoglobina captar el oxígeno. Sabemos que el virus puede también contribuir en esto a la mayor hipoxemia que se ve en estos pacientes. Así que no es solo un mecanismo. Tenemos mecanismos a nivel de hemoglobina, de disociación de oxígeno. Tenemos el mecanismo a nivel pulmonar, donde realmente hay un proceso inflamatorio que daña la pared alveolar. Y tenemos también el fenómeno trombótico. Así que no podemos aislarlo. Es una combinación en ese campo de batalla que te decía al principio, donde lamentablemente, como yo digo, los inocentes pagan. Aquí el tejido que no está afectado paga por esa batalla de una forma donde queda un daño irreparable. Comprendo, esto es demasiado claro y también hay que saber que como es una enfermedad nueva, los estudios que están haciendo, las autopsias, siguen teniendo una población limitada y que no podemos extrapolar un hallazgo a toda la población general. Yo estoy segura que en unos años de pronto es que vamos a tener como que bien claro toda la fisiopatología de la razón principal, pero entendiendo que ya hay bastantes casos como para poder actuar en el momento en el que el paciente se complica, no nos podemos llevar de información que nosotros escuchamos a través de los medios electrónicos, sino precisamente entender que el que está viviendo con estos pacientes pues tiene una situación y hay que resolverla. Entonces, doctor, entendiendo ya todo el problema que representa el coronavirus, pues vamos a hablar de que, si me pongo de ejemplo como un paciente que tiene la sintomatología, doctor, tengo fiebre, tengo tos, soy una persona diabética, entonces cuando me voy a hacer la prueba, ahora mismo, no solamente en este país, pero tenemos limitaciones con la prueba. Sabemos que la prueba se hace a través de un hisopo, ¿verdad?, que se coloca a través de las vías nasales, como la de la influenza, y así se detecta. Pero ¿qué pasa, doctor, si no tengo acceso a la prueba y tengo la sintomatología? ¿Cuál es el abordaje que tendría un médico para hacer el diagnóstico? Bueno, muy buena pregunta, Erika. Definitivamente la pobre capacidad de respuesta en cuanto a las pruebas es una limitante, y es una limitante que podemos expandirnos en eso más tarde, que nos limita también el poder controlar la enfermedad, porque como te decía anteriormente, existe un porcentaje importante de pacientes con síntomas leves o asintomáticos que son portadores.
Pero bueno, volviendo al caso de que tengo los síntomas y no puedo conseguir la prueba, hay un retraso de 2 o 3 días, pues en este caso existen otras herramientas que podemos utilizar. Lo primero es descartar que no sea otro virus normal. Y muchas veces hacemos la prueba de la influenza para descartar que no sea un virus respiratorio de los que abundan también y que no han desaparecido. Lo segundo es, si el paciente tiene síntomas respiratorios, hoy la tomografía no es completamente específica, pero es relativamente sensible para detectar cambios tempranos, como son infiltrados en la periferia e infiltrados tipo alveolar, que en nuestro caso hemos tenido pacientes que hemos hecho la tomografía, no hemos tenido la prueba y hemos asumido que tiene COVID y después cuando hacemos la prueba pues se confirma. Así que la tomografía es una herramienta mejor que la radiografía no es tan buena para detectar casos tempranos, para detectar un patrón que puede sugerir COVID. Así que si tienes un paciente de riesgo que ha tenido sintomatología sugestiva y una tomografía que sugiere, entonces en ese caso asumimos que es COVID hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se pueda obtener la prueba. La buena noticia es que se está trabajando en diferentes métodos para obtener pruebas rápidas. Existe la prueba de PCR, que es la que se utiliza y es la más específica, donde se puede medir la secuencia genética del virus. Proteína es la que se utiliza. C reactiva, ¿verdad? No, esta es la polymerase chain reaction, o sea, reacción de polimerasa en cadena, exacto. Y es lo que se usa con el hisopo. Pero estamos midiendo ahora anticuerpos. El problema con los anticuerpos es que toman días en elevarse. Si tenemos dos tipos de anticuerpos, el IgM y el IgG. El IgM es el anticuerpo que se produce de manera rápida, pero toma hasta 7 días. Es decir, que un paciente que está temprano, si tú tienes un IgM negativo, no descarta la enfermedad. En esos casos hay que hacer entonces la PCR. Ahora bien, si el IgM está positivo, pues entonces ya eso te dice que sí, que hay una infección activa, que este paciente está en etapa temprana. Y hay una tercera fase, que es la IgG, que usualmente toma hasta 14 o 21 días en elevarse, que hasta cierto punto nos podría indicar que el paciente tiene cierta inmunidad. Eso está todavía un poquito en investigación, qué tan inmunes somos y si el virus tiene capacidad de seguir mutando. Pero hasta ahora esas serían las pruebas que podemos considerar en este momento. Las proteínas, la PCR, Polymerase Chain Reaction, IgM, IgG, y eso nos da un espectro de en qué estadio de la enfermedad nos encontramos. Perfecto. Doctor, tenemos que irnos a una segunda pausa, pero volvemos con más para hablar del tratamiento, qué pacientes lo requieren, porque en esta pregunta es donde hay muchísima mayor duda. Venimos con más de la consulta de MCA. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Bueno, estamos de vuelta en la consulta de MCA con ustedes, una servidora, la doctora Erika Pérez, desde casa, y conmigo desde su casa también el doctor Pedro Ureña, compartiendo el tema de coronavirus en extensión desde principio a fin, como he dicho, desde que empezamos el programa. Entonces, dejamos la pausa anterior con el tema del modo diagnóstico. Hablábamos de que el uso de la tomografía es de gran utilidad, que es incluso de mayor utilidad que la radiografía, por lo menos para diagnosticar, aunque luego en los seguimientos puede utilizarse la radiografía de modo control. Hablamos también de los tipos de laboratorio que se están utilizando. En el caso de escasez de prueba también se utiliza PCR, IgM, IgG, y sabemos ya que se ha hecho todo un protocolo de manejo diagnóstico para poder tratar a estos pacientes de manera temprana, que es lo más importante para evitar complicaciones. Entonces, doctor, hay algo, porque como usted sabe, el tema de que es una pandemia mundial y que teníamos que estar en casa, muchas personas se han puesto a leer, muchas personas han hecho incluso, pues de alguna manera información de fuente propia para ayudar. Vamos a pensar que es de manera positiva, están buscando contribuir con la información, pero de alguna forma confunden y muchas veces dicen, bueno, pero ¿y por qué? Si es un virus, el doctor me está tratando con un medicamento para la malaria, o por qué me está tratando el doctor con un medicamento, con un antibiótico, si es un virus. O sea, ¿cuál es la explicación y cuál es realmente el protocolo de tratamiento que existe, o si existe realmente algún protocolo? Muy bien, Erika, excelente pregunta. Fíjate, quiero empezar con esta primera aseveración. No existe ninguna terapia probada actualmente para el coronavirus. Insisto, no existe ningún tratamiento probado para el coronavirus.
todo lo que hacemos hasta ahora es hasta cierto punto en base a anécdota y en base a cierta patofisiología o resultados in vitro que no necesariamente son replicables en el ser humano. Así que vamos a empezar con eso. Ahora bien, sí se han dado protocolos a seguir, sugerencias, pero insisto, sin ningún tratamiento probado. ¿Y por qué es esto importante? Señores, lo que es la anécdota, lo que es la coincidencia, lamentablemente no tiene nada que ver con la ciencia. Para yo decir que un medicamento es efectivo, necesito estudios controlados con un buen número de pacientes para demostrar que ese resultado no es coincidencia. A veces tomamos algo y no íbamos a mejorar como quiera, pero asumimos que eso fue lo que nos mejoró. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora bien, en caso de pacientes que estén enfermos, es decir, si el paciente está muy enfermo, léase, dificultad respiratoria, tos, fiebre alta, en estos casos se han aprobado ciertos protocolos donde la hidroxicloroquina tiene un rol como forma de inicio. ¿Por qué? Porque cuando se usa de manera aislada es relativamente segura, tiene su perfil de efectos secundarios, pero cuando se usa de forma aislada y sobre todo en pocos días, no es tanto el riesgo como el posible beneficio. De ahí podemos pasar a otras drogas ya más complejas, donde tenemos tocilizumab, tenemos básicamente el uso de algunos antivirales, pero ninguno de estos está aprobado. Hay más de 350 estudios llevados a cabo ahora mismo de manera randomizada aleatoria que esperemos nos den alguna respuesta en el futuro próximo. Pero ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque, señores, cuando hablamos de terapia, sobre todo cuando tenemos este pánico y empezamos a tomar cosas sin ninguna recomendación médica, podemos hacernos más daño que bien. Todas estas drogas, la hidroxicloroquina, la citromicina, tienen su indicación. La ivermectina. Tienen su indicación. Tenemos que estar seguros que no interactúe con algún medicamento que usted tome. Tenemos que estar seguros que si lo vamos a dar no haya ningún efecto, por ejemplo, en el caso de la combinación de hidroxicloroquina y citromicina a nivel electrocardiograma. ¿Por qué? Porque pueden producir cambios en el ritmo cardíaco que incluso pueden llevar a la muerte. Recientemente se reportaron 11 casos de muerte en pacientes tomando hidroxicloroquina y citromicina en Brasil, precisamente por una falta de supervisión. Así que mi recomendación es, no tome nada por usted mismo. Si tiene el COVID, espere una buena evaluación médica y espere una recomendación que cualquier tratamiento que se le dé será con un seguimiento. Recordar que estas combinaciones, insisto, son estudios de 20 pacientes, de 6 pacientes, de 10 pacientes. Exacto. Eso no es evidencia y por tanto, siempre que vamos a dar una terapia, tengo que balancear riesgo-beneficio. Si es un paciente joven, en buenas condiciones, entonces mi riesgo es menor, pues puedo hacerlo. En un paciente con otras comorbilidades, tengo que tener más cuidado, pero lo que sea que vayamos a hacer, bajo estricta supervisión médica. Esa es mi principal recomendación. ¿Y cuál es la única terapia que sabemos que funciona? Lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo en nuestras casas. Claro. Aislarnos, tratar de minimizar el contacto. Lamentablemente, en nuestro caso, tenemos que ir a la clínica porque tenemos pacientes internos y tenemos que estar yendo, pero cuando hacemos esto, nos protegemos lo más que podemos y cuando llegamos a la casa, tratamos de aislarnos de nuestros seres queridos, lamentablemente, para protegerlos a ellos. Pues sí tenemos que pensarlo, no solamente pensar en nosotros, sino en tratar de proteger al resto de la población. Así que esa es la única terapia que realmente funciona en estos momentos. En eso es muy importante resaltarlo, porque no es ni una ni dos personas, yo estoy segura que a usted le ha pasado, que me han escrito, Erika, cuéntame, cuento con una persona que me puede suplir de este medicamento porque en este país se puede acabar, entonces yo quiero tenerlo en mi casa por si acaso me da, yo tener en casa el medicamento para que no se acabe y entonces utilizarlo. Usted de alguna manera está agotando recursos de otras personas que sí lo necesitan. Y eso es muy importante porque dentro de dentro de las complicaciones que tienen, como usted decía, estos fármacos, la parte cardiovascular es sumamente importante. Se hace seguimiento incluso con electrocardiogramas, por lo que tomar ese medicamento de manera autónoma no nos va a resolver nada. Y hay una pregunta, doctor, que estoy segura que le han hecho. Fíjese este caso, porque ya sabemos el diagnóstico, ya sabemos el modo de cómo hacerlo. El paciente dio positivo para COVID por la prueba, pero el paciente tiene solamente tos y fiebre. No tiene dificultad respiratoria, tiene unos síntomas de una gripe normal que es manejable en la casa y se alarma porque me dio positivo al COVID, me mandaron para la casa con fiebre y tos. Entonces, ¿por qué no me dieron el tratamiento que tanto se está escuchando? ¿Por qué no me lo aplicaron a mí? Entonces, esa segmentación de a quién le doy el medicamento y a quién no, ¿cómo nosotros pudiéramos aclarársela a las personas? Sí, mira, en general, básicamente, el paciente que requiere internamiento es el paciente que tiene ya cierta dificultad respiratoria. Yo tengo un grupo de pacientes que estoy siguiendo junto con el doctor Miguel Núñez, que es el infectólogo y con el que yo trabajo, consulto mayormente, donde estamos básicamente haciendo rondas de saturación en la casa.
Yo recomiendo a los pacientes que compren un oxímetro y que todas las mañanas y todas las noches se chequeen su oxigenación. Ellos nos envían una foto y en base a eso podemos estar monitoreando. Si el paciente baja la saturación, esa es una indicación importante para empezar el tratamiento. Y hasta ahora los protocolos eso es lo que establecen. En la mayoría, recuerden, el 80% de los pacientes va a evolucionar de forma favorable. Y al contrario, llevarlo al hospital, lo único que lo puede poner es a una mayor carga viral y a contaminación de una sobreinfección con otra cosa. Entonces no necesitamos que este paciente vaya a un hospital. Y sobre todo, recordando que los recursos están limitados en los hospitales. Tenemos pocas camas para la demanda que esperamos que seguirá viniendo y por tanto vamos a reservar esas camas para los que realmente la necesitan. Así que sí, el paciente se puede manejar en la casa, 80% de los pacientes van a evolucionar de forma favorable sin ningún tratamiento. Entonces, muchos de esos pacientes le damos un medicamento y tú dices, ¿se mejoró? No, se va a mejorar como quiera, aunque tú le dieras acetaminofén. O sea, realmente esas son las estadísticas. Así que el tratamiento se limita a aquellos pacientes que están sintomáticos y que tienen signos que pueden evolucionar hacia un peor cuadro. Y quizás un segmento que podríamos decir que estamos siendo un poquito más agresivos son los pacientes de riesgo. Es decir, si yo tengo un paciente de edad avanzada con COVID-19, te soy honesto, en nuestra práctica sí lo estamos tratando, sencillamente porque pertenece a un grupo de mayor riesgo y lo estamos tratando con ese monitoreo. Le damos hidroxicloroquina, lo seguimos en la casa. Ivermectina es un medicamento bastante seguro, lo estamos usando también, pero volvemos a lo mismo. Todo esto de manera empírica, pero es lo mejor que tenemos disponible hasta ahora. O sea, que se entiende que se limita también el tratamiento a un paciente de alto riesgo y con sintomatología, resaltando el tema de la dificultad respiratoria. Y ojo, para esa recomendación de comprar un oxímetro, que es un aparato que se pone en el dedo y mide la oxigenación, esto no es que usted, si lo obtiene el dispositivo, usted lo va a estar utilizando de manera regular. O sea, usted se daría cuenta si usted tiene algún tipo de dificultad respiratoria, la saturación va a bajar. O sea, usted no va a tener una dificultad respiratoria sin darse cuenta. O sea, eso es importante resaltarlo porque podría llevar a confusión. Eso es importante, Erika. Fíjate una cosa, uno de los aspectos que la gente no toma en cuenta, y que de hecho recientemente salió un artículo en el Lancet sobre esto, es la parte de ansiedad que esta pandemia está produciendo en la población. Hablaba con el doctor Guerrero el otro día sobre la cantidad de pacientes que él tiene con crisis de ansiedad. Yo te puedo decir que yo también. O sea, a mí me llaman 20 veces al día personas que se sienten con falta de aire. Chequéate la oxigenación, está bien, entonces no te preocupes, tiene ansiedad, toma tu relajante, ponte a pensar en otra cosa, pero el pensar en la respiración muchas veces produce falta de aire y estas personas saben que son positivos, pues obviamente están todo el tiempo, no están durmiendo bien, la presión se dispara, en fin. La parte mental hay que tomarla en cuenta en esto y muchas veces se requiere un poquito de ayuda porque están los ataques de pánico, están los ataques de ansiedad y obviamente la calidad de vida sufre mucho con un encierro prolongado, pensando todo el tiempo en esto, buscando noticias en internet todo el tiempo, viendo las cifras todo el tiempo en internet. Obviamente esto no es nada saludable. Y en el área que me ocupa más, la parte cardiovascular, pues obviamente yo no te puedo decir la cantidad de pacientes que yo tengo todos los días que me llaman que la presión está alta. Bueno, está alta porque estás muy ansioso, no estás durmiendo bien. Y todo esto te produce una... Así que una de las cosas que yo quiero llevar a las personas es, hasta cierto punto, un mensaje positivo. Recordemos, 80% va a estar bien. No quiero decir con esto que bajemos la guardia en cuanto a prevención, pero usted si le da, probablemente va a caer en ese 80%, a menos que no tenga condiciones que predispongan a riesgo, y lo que se requiere es un monitoreo cercano. Pero la mayoría va a evolucionar favorablemente, y ese es el mensaje que quiero dejar, precisamente para combatir un poquito esa ansiedad masiva, que cada tosecita, cada respiración, cada estornudo ya pienso que me voy a complicar y que voy a terminar en un ventilador. Eso es súper importante. Y hablando ahora de la primera parte de prevención, entendiendo ya el modo de tratamiento, usted hablaba de que el aislamiento es sumamente importante y que tenemos que estar tranquilos de que hay un porcentaje muy alto, porque 80% es bastante alto, señores, de que nosotros superemos el virus, pero si el porcentaje es tan alto, se preguntarán algunos, de superar el virus, entonces, ¿qué me da? ¿Verdad? Porque, escuchen, hay muchas personas, esta situación se está extendiendo a una escala, no solamente desde el punto de vista de salud, nosotros entendemos, por supuesto, así como ha extendido salud, la parte psicológica, la parte personal, el fallecimiento de personas allegadas, entonces está la parte económica, ¿verdad? Sin duda esto nos ha afectado de alguna manera y podemos encontrar resistencia en el aislamiento, principalmente por esto. Entonces, si decimos que al 80% se recupera, entonces salen a la calle, que me den, entonces nunca vamos a poder reducir el número de casos. Sí. No vamos a contribuir con eso. Mira, hay que verlo de dos puntos de vista. Yo decía, cuando hablamos de que el 80% se recupera,
hablaba que un 20% le da grave. Y de ese Claro. 20%, un 5% puede requerir intensivo. La mortalidad, la tasa de mortalidad anda alrededor, en total quizás 2-3%. En países como el nuestro todavía está por verse, porque estos son mortalidades de países desarrollados, no está claro, con unos recursos que no tenemos nosotros. Así que yo sospecho que en países como el nuestro. Así que pongamos a pensarlo de esta forma también. Si 100 personas, 3, 4 van a morir, eso es importante. Eso quiere decir que realmente nosotros vamos a conocer a alguien que va a fallecer por esto, de alguna forma u otra, porque conocemos más de 100 personas. Así que no es que queremos que le dé a todo el mundo y que le dé rápido. Sí nos va a dar probablemente a la mayoría, pero queremos que esto sea de forma paulatina, de forma tal que pueda haber capacidad de respuesta y que ese 20% no sobresature un sistema que de por sí ya tiene limitaciones y obviamente es lo que se habla de aplanar la curva. Así que no queremos tampoco, no quiero que el mensaje sea, sí quiero tranquilidad, pero no quiero que el mensaje sea vamos a exponernos para que nos dé, como yo también he escuchado esto, porque lamentablemente podríamos caer en el porcentaje de complicaciones y eso no es nada. Es como una lotería, no sabemos, o sea, estamos hablando de porcentajes, nada es por sentado, y para no caer en un porcentaje de gravedad, entonces nosotros tenemos que quedarnos tranquilos en casa. Doctor, dentro del rol de las mascarillas, un tema sumamente debatido, que entiendo que es una de las cosas más importantes en la prevención. Recuerdo que cuando empezamos la práctica, cuando empezamos el problema del coronavirus, nosotros médicos en consulta no utilizábamos la mascarilla al inicio porque entendíamos que si no teníamos el virus, pues no teníamos que utilizarla, que el principal paciente que tenía que utilizarla era el afectado para evitar contagiar. Ahora sabemos que no, que todos debemos de usarla. ¿Cuál es el protocolo y cuál es la situación con respecto al uso de la mascarilla? Mira, realmente yo diría que uno de los grandes problemas que hemos tenido con esto del coronavirus, y yo diría que en gran parte quizás ha sido culpa de organizaciones que se supone que deberían ser las que nosotros usáramos como referencia, son los mensajes mezclados que nos dieron al principio. Al principio, mensajes como este: el virus no se contamina por el aire, las mascarillas pueden ser un foco de contaminación, no usarlas. Inicialmente el contacto solamente se hace por superficie, no es aéreo. Todo este tipo de cosas quizás lamentablemente contribuyeron a que se expandiera más la enfermedad, porque la gente bajó la guardia en muchos aspectos. Y como tú bien dices, médicos que veíamos muchos pacientes no nos estábamos protegiendo, aunque tú sabes bien que nosotros aplicamos esto muy temprano. Nosotros empezamos en la MCA a usar mascarilla temprano y yo decía, para mí eso no tiene sentido. No tiene sentido que una partícula que es 100 veces más pequeña que una bacteria, que no se puede ni siquiera ver por microscopio, no flote en el aire. Eso para mí no tiene ningún sentido. Nunca lo tuvo y no lo tiene todavía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las mascarillas sí existen diferentes niveles de protección. Y existe el nivel más avanzado, que son las N95, NF95, que son las que realmente impiden absolutamente el paso de partículas virales. Ahora bien, estas deben ser reservadas para el personal médico, porque realmente hay una escasez a nivel mundial y no debemos decir a toda la población usar el 95. Lo ideal fuera que pudiéramos usar todo el mundo eso, pero no. Tenemos que priorizar al personal que está expuesto. Y en este caso son los médicos, los técnicos, las enfermeras. Ahora bien, dependiendo del tipo de mascarilla, hay protección. Las mascarillas quirúrgicas tienden a proteger hasta un grado de virus. Las mascarillas de algodón reforzado también protegen. No tanto como una mascarilla de 95, pero hablamos de hasta un 60-70% de protección. Pero lo más importante, y aquí que yo quiero ¿cuál es el rol de las mascarillas? Es impedir que el que esté infectado propague la enfermedad. ¿Por qué? Porque básicamente la saliva no va a estar saliendo hacia afuera. Lo mismo pasa con el receptor. Entonces, estamos en un plan precisamente con la comisión de repartir mascarillas a toda la población. Ahora, mi interés fuera que esto se convirtiera en algo mandatorio, que todo el que estuviese fuera en lugares conglomerados deba usar mascarilla por ley, no que sea una cosa voluntaria, porque realmente esta es una pandemia que requiere medidas energéticas, vamos a decir así, con energía, porque realmente a medias no vamos a controlarla. Y entonces sí, las mascarillas tienen un rol. Los países que han adoptado la política de confinamiento y mascarillas son las que mejor resultados están teniendo. Países como Israel hoy día tienen unos excelentes resultados, pero para ellos es mandatorio, es penable si usted anda en la calle sin una mascarilla durante esta pandemia, y creo que es lo que debería ser. Claro, eso es excelente, doctor. Y el tema de prevención es un poquito más extenso de lo que nosotros quisiéramos, pero vamos a ir a una pequeña pausa para venir con más, con la extensión de la prevención del coronavirus y todas aquellas preguntas que hemos recibido por las redes para responderlas con usted. Venimos con más de la consulta de MCA.
No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí el doctor Pedro Ureña. Hemos debatido el tema de coronavirus de manera bastante extensa, de manera muy interesante, y hablamos de la prevención, que es lo más importante, el uso de mascarillas. El doctor Pedro Ureña ahora mismo es asignado embajador por el Comité de Prevención, ¿verdad?, de parte del doctor Amado Alejandro Báez, que se ha asignado también como asesor del Poder Ejecutivo en este sentido, doctor. ¿Y cuál es el proyecto que tienen ustedes para ayudarnos con la prevención, con las mascarillas? Porque me habló de que se está tratando de utilizar las mascarillas de manera compulsiva, de manera de que todo el mundo las utilice, pero no todo el mundo tiene acceso a las de N95. Vamos a hablar de eso y qué otros planes ustedes tienen. Bueno, desde el punto de vista de lo que son las recomendaciones que hemos hecho a la Comisión y que han sido, gracias a Dios, muy bien recibidas, ha sido el de masificar el uso de mascarillas. Estamos haciendo un plan, un proyecto piloto que te voy a dar la primicia, empieza el lunes en Villajuana. Vamos a repartir 60,000 mascarillas con un instructivo de cómo usarlas, de cómo lavarlas, de cómo mantenerlas. Son mascarillas que pueden utilizarse lavarse hasta 40 veces, es decir, que vamos a darle un tiempo importante. Queremos también hacer una campaña de pruebas. Hasta ahora tenemos un acuerdo ya que vamos a poder iniciar, debido a la pausidad de pruebas que hay en el país. Vamos a empezar a hacer unas 50 pruebas diarias en este barrio en particular. Y vamos a dar un instructivo también sobre, básicamente, métodos de higiene, de distanciamiento personal, de aislamiento social, etc. Así que esta es una campaña que vamos a empezar y vamos a hacer esto como una especie de proyecto piloto. ¿Qué es lo que un proyecto piloto? Un proyecto piloto es donde tú pruebas una teoría. Tú dices, bueno, vamos a ver si esto funciona y cómo funciona, y vamos a ver cómo esto resulta para poder aplicarlo en otras comunidades aliadas de clubes comunitarios, iglesias, etc. Así que esta es la primera fase del plan preventivo y la que queremos es llevarlo a nivel nacional, pero el punto va a ser uso de mascarillas para protección, orientación sobre higiene personal y pruebas. A medida que se vayan teniendo más pruebas disponibles, pues la idea mía es que empecemos con los sintomáticos primero, pero luego de esto empecemos a hacerlo toda la población. Lo ideal es que sepamos quién es el portador, quién es el vector y poder aislar a este paciente de manera temprana es lo que ha dado resultado. Hoy se publicó un artículo en New England Journal of Medicine de la experiencia de Islandia, haciendo pruebas a pacientes básicamente asintomáticos y cómo ellos pudieron detectar casi un 3% de esa población que realmente tenía el virus y pudieron controlarlo. Y ellos son de los países que mejor resultados han tenido en términos del control de esta pandemia. O sea, que entendiendo que el proyecto piloto para estudios se está haciendo tomando a las mascarillas como el modo principal de prevención, esto es un llamado de alerta a todas las personas que nos están visualizando a que adquieran mascarillas si van a salir y que no la dejen de utilizar, y por supuesto a que se instruyan sobre la adecuada manipulación de la misma, ¿verdad? Cómo retirársela y todo lo demás, porque a veces puede ser más el daño que el apoyo que nos puede dar estos métodos de protección. En ese sentido, Erika, la higiene personal, lavado de manos y el aislamiento siguen siendo el principal rol. Ahora bien, es imposible no tener que salir. Usted tiene que salir a comprar al supermercado, usted tiene que salir a comprar comida. Muchas personas, incluso en los estratos más bajos, tienen que salir todos los días para poder subsistir. En ese caso es que necesitamos que usen sus mascarillas. Así que realmente el mensaje es ese. Algunas de las preguntas que tengo, doctor. Una es que, tomando en cuenta que se pensaba que la enfermedad era a partir de un tromboembolismo por las múltiples informaciones erradas que no han llegado, el uso de anticoagulantes no está para nada desde un punto de vista protocolar ni preventivo. Es protocolizado en pacientes hospitalizados. No lo estamos haciendo en pacientes ambulatorios, a menos que haya algún síntoma o que haya un dímero D muy elevado, que usamos eso como parte de la rutina inicial, pero realmente no se utiliza de manera preventiva en los pacientes con un COVID benigno. En pacientes hospitalizados es parte del protocolo rutinario. Es parte del protocolo utilizarlo, muy bien. Otra pregunta, ¿los pacientes con cardiopatía congénita entran en un grupo de riesgo? Cardiopatía congénita ya corregida.
Mira, realmente depende, porque la cardiopatía congénita abarca una cantidad de enfermedades muy amplias. Si son pacientes con cardiopatía congénita benigna corregida, una comunicación interatrial, etcétera, entiendo que no, son pacientes que tienen prácticamente un estado prácticamente normal. Ahora, otras condiciones, pacientes que han tenido tetralogía de Fallot, que tienen ciertos cambios a nivel, pues probablemente sería un grupo de riesgo. No hay estadísticas suficientes. De hecho, hay un artículo que salió recientemente sobre esto. No tenemos estadísticas suficientes, no tenemos casos suficientes para ver cuáles son las patologías, pero el sentido común me dice que si es una patología corregida que ha tenido secuela cardíaca, pues es un paciente mucho más vulnerable a complicaciones. Claro. Otra pregunta, doctor, y esta pregunta me causa mucha risa porque nosotros en la práctica, pues hemos visto muchos métodos alternativos y naturistas que las personas utilizan siempre como que para desviarse de ese protocolo médico de base. Y entendiendo que la enfermedad es nueva y que nuestro modo de tratamiento es de alguna manera experimental, pues la ozonoterapia ha resaltado. Y me han preguntado uno de ellos que qué pensamos sobre el uso de este tipo de terapia en el coronavirus. Mira, no existe evidencia realmente, no puedo comentar sobre lo que no hay evidencia. Yo te diría que no estoy seguro cuál sería el mecanismo por el cual afectaría una carga viral a nivel pulmonar, pero no hay evidencia. No he visto ningún protocolo de estudio realmente utilizándola, te soy honesto. Yo estuve revisando una extensiva revisión reciente sobre todos los estudios, como te dije, hay 351 estudios que se están llevando a cabo ahora mismo en el mundo, probando diferentes terapias, que van desde antivirales como remdesivir hasta interferón, hasta inmunoglobulina, es decir, y en ningún lugar vi ozono, así que no te puedo hablar sobre algo que no tenemos evidencia científica. Exactamente. Otra pregunta dice, en algunas noticias, los médicos de Estados Unidos dicen que pacientes que habían dado positivo hasta 4 y 5 semanas después de haberlo padecido, ¿es posible que que podrían contagiar el virus tanto tiempo después? Realmente, hasta ahora lo que se tiene es que hasta 2 semanas después de haber sobrepasado la infección, el paciente puede seguir siendo excretor de virus. Lo que pasa es que es interesante, de las cosas que se han visto, es que existen algunos pacientes que son más excretores que otros. ¿Y por qué eso pasa? No sabemos todavía. Pero hay pacientes que tienden a expulsar una mayor cantidad de virus que otros pacientes, a pesar de tener una sintomatología parecida. Pudiese ser que estos pacientes que son más excretores duren más tiempo en aclarar lo que es la presencia de virus. Claro. Otra pregunta que las personas me hacen es el calor. Como esto es un país de clima elevado, ¿verdad? De temperatura elevada, piensan que el virus no es resistente al calor. ¿Qué información nosotros tenemos al respecto? Porque países como Singapur, que tienen temperaturas sumamente altas, pues tienen el virus. ¿Cuál es nuestra situación? De hecho, esa es una discusión que yo tenía en vía Twitter mucho antes que nos llegara a nosotros aquí. Mucha gente decía, cuando estaban empezando a minimizar la pandemia, decían, no, la OMS dice que se pueden hacer las elecciones, no, que el calor va a quitar el virus, aquí no va a llegar. Yo decía, señores, empecemos a ver los países donde está afectando. Ya Sudáfrica tenía, Marruecos tenía casos, o sea, realmente países con temperaturas extremadamente elevadas. Así que no hay ninguna evidencia que el calor altere el virus. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay temperatura fría hay más aglomeración, tú tienes más tendencia a que las personas estén en espacios cerrados, así que es más propenso a propagarse. Uno de los temores es que tengamos una disminución ahora en el verano y que vuelva a surgir otra vez en el invierno en los países fríos. O sea, porque realmente al ser tan contagioso, pues obviamente la aglomeración en espacios cerrados promueve la afección de los pacientes. Y la otra pregunta muy interesante, doctor. Una vez hecho el tratamiento, di COVID positivo, tuve el tratamiento, lo superé, ¿puedo volver a reinfectarme? Excelente pregunta, Erika. No sabemos todavía. O sea, realmente la teoría es que uno debería desarrollar la suficiente inmunidad para resistir una segunda infección. Sin embargo, han habido casos reportados en China de reinfección. No sabemos si es que hay más de una cepa de virus, y esto son cosas muy nuevas y que están muy en discusión todavía, de que si pudiese haber más de una cepa, y esa ha sido una teoría que se ha discutido en diferentes medios científicos, y que quizás eso explique el por qué ha sido más agresiva en unas regiones que otras. Así que todavía no sabemos, pero la idea es que pudiésemos hacer inmunidad y que si nos diera otra vez nos daría de una manera mucho más leve, como ocurre, por ejemplo, con la... Bueno, doctor, la verdad es que el tema ha sido extenso. Yo sé que si seguiríamos hablando, encontraríamos todavía muchísimas más preguntas. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos haya dado, que nos ha invertido en este programa tan interesante, y espero que podamos nuevamente hablar sobre ello ya en una retrospectiva muchísimo más positiva, con muy buenos resultados de ese copiloto que ustedes se encuentran trabajando para prevención. Muchísimas gracias, doctor, por todo el tiempo,
Gracias a ti. Recibimos todas sus preguntas y cualquier otra cosa que las personas que nos visualizan quieran aclarar, con muchísimo gusto que lo vamos a responder a través de las vías electrónicas. Que tengan muy buen día. Gracias. Cada acontecimiento no tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive